Nos vamos metiendo lentamente en algunos de los contenidos que tenemos en el programa, lo decía Caro hace un ratito. Está corriendo el plazo para que se vote el presupuesto en la Cámara de Diputados y están compareciendo varias delegaciones de diferentes instituciones, incisos, que están, digamos, haciendo sus descargos a propósito de lo que recibieron en materia de números en este presupuesto quinquenal. En este caso vamos a abordar la realidad de la UTEC, de la Universidad Tecnológica del Uruguay. El lunes comparecieron sus autoridades a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para dar sus explicaciones de por qué, entre otras cosas, están disconformes con los dineros que se les está presupuestando para este quinquenio. Álvaro Pena, consejero de la UTEC, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, gracias por la visita. Decíamos, ¿no? Claramente hay una cierta disconformidad con respecto a las expectativas que tenían versus la realidad planteada en el presupuesto. Tal cual, sobre todo creo que la palabra que decías es expectativas, porque también es verdad que el Parlamento fue receptivo cuando estuvimos hablando con cada uno de los parlamentarios en Cámara de Diputados, como decías tú, presupuesto integrado con Hacienda, porque no se trata de una defensa presupuestal de la UTEC, sino lo que nosotros podemos aportarle al país en términos de impacto. En los próximos 5 años nosotros vamos a seguir haciendo educación, investigación, innovación, emprendimientos, pero creemos que si el país acompaña podemos impactar en muchas más realidades. Bien, y en ese... Sí, perdón, Carlos. Sí, no, si vamos a desgranar un poco qué se puede hacer con ese presupuesto, la propuesta les otorga un 4,8% de lo que ustedes habían proyectado. Y si lo bajamos a becas, ustedes habían proyectado 1.800 becas y con este presupuesto podrían otorgar solo 33. Esto, para entenderlo un poco en perspectiva, ¿cuántas venían otorgando en quinquenios anteriores y qué significaría estas 33 becas? Muy importante la pregunta que haces, Carolina, porque nosotros no llegamos a esta conclusión al azar, sino que fueron 18 meses de trabajo en todo el territorio y uno de los temas que surgía con mucha fuerza era el tema del desempleo juvenil. Y esto atraviesa los distintos periodos de gobierno. Uruguay tiene una problemática crítica. En Latinoamérica y el Caribe, Uruguay en términos de desempleo juvenil solo está por encima de Surinam. El resto de los países está por delante de nosotros. Y eso significa que hay que darle más oportunidades de empleo a los jóvenes y nosotros tenemos a la UTEC como un instrumento de la política pública transformadora donde el 84% de nuestros egresados está trabajando en lo que estudió. Entonces ahí nace por lo menos esta necesidad de ampliar el impacto o el alcance de la UTEC por todo lo que impactaría en el territorio, pero más allá del egreso, el tema está en qué pasa en el mientras tanto. Y la inmensa mayoría de nuestros estudiantes vienen de los hogares más pobres de todo el país y creemos que también hay que sostener, hay que apoyar, por un lado con becas, pero también con oportunidades laborales, y ahí nosotros queremos desarrollar un programa de desarrollo laboral en sectores intensivos en conocimiento, que es esto, tenemos estudiantes que cambian su realidad totalmente con la UTEC y por eso pedíamos este apoyo. ¿Por qué 33? Porque son las oportunidades de empleo del tipo becario, es decir, un ingreso salarial durante 12 meses. Si eso lo proyectamos, la intención era llegar al menos a 1.800, que es un 10% de la meta país, que nos trazamos un poco en estos próximos 5 años como país, y la UTEC puede aportar ese 10%. La realidad es que nos toca, es que solo nos va a dar en este margen presupuestal, si permanece así, para 33, lo cual es bastante limitado, y creemos que hay posibilidades y apostamos a que el Parlamento entienda esta situación. Álvaro, ¿podés dar más detalle de qué significa darle una beca a un estudiante? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De qué oportunidades estamos hablando cuando vos estás becado para ir a estudiar? Excelente pregunta. Tenemos dos tipos de formato. Uno que estamos quizás más acostumbrados, que es el Fondo de Solidaridad, que para nosotros también es importante. Un ejemplo, en la UTEC tenemos 400 estudiantes que reciban becas del fondo y eso es muy importante y vamos a seguir apoyando y sosteniendo que esos no son ingresos que nacen de la Universidad Tecnológica, sino del fondo. Después estamos diseñando, este es un instrumento que no estaba antes en la Universidad Tecnológica, un apoyo del tipo beca, que son dos BPC, que son unos 10, 12 mil pesos, digamos, como un ingreso mínimo similar al Fondo de Solidaridad, para que esos estudiantes de menores ingresos, que en algunos de nuestros territorios es casi la mitad de nuestros estudiantes, puedan sostener el proceso educativo a lo largo del tiempo y después las oportunidades de empleo que rondan entre unos 17, 18 mil pesos a lo largo de todo el año. Estas dos oportunidades que acabo de decir, tanto las becas como oportunidades de empleo, son instrumentos nuevos que nacen de este relevamiento y esta necesidad que tenemos como país
y también como universidad tecnológica. ¿Y podés decir cuáles son como un poco el perfil de los jóvenes que recibirían esas becas? Totalmente. Bueno, nosotros tenemos estudiantes, como vienen de hogares que se le dice el quintil 1, es decir, el 20% más pobre de todo el país, están estudiando en la Universidad Tecnológica. Y eso es algo bueno porque el instrumento se creó para llegar a donde la política pública no llegaba. Y eso es posible con la UTEC, pero obviamente el lugar donde viven no tiene las mejores condiciones. En términos de ingresos, esa familia está muy exigida, pero tenemos un grupo de jóvenes que dice, yo tengo la voluntad de querer estudiar, tengo la voluntad de crecer y tengo la voluntad de transformar la realidad de mi familia. Y es ahí donde nosotros creemos que en esos perfiles pueden realmente lograr cosas hermosas. Porque la diferencia entre un chiquilín que nace en Corea del Sur y es un experto en robótica y uno de los nuestros es las condiciones de base de las cuales surgen. ¿Por qué digo Corea del Sur y robótica? Porque tuvimos un grupo de gurises de Rivera, también de los quintiles más pobres, que fueron a competir a Corea del Sur en un torneo de robótica y ganaron primer premio en lo que es robótica y automatización de vehículos autónomos. Y esto suena como surrealista o una película de ciencia ficción, y somos los mismos Homo sapiens. El tema está en las condiciones de partida que tenemos, y si le damos pista a los gurises, si le damos cancha, rinden. Es una generación ceibal. Sí. Me quedé pensando con el tema anterior sobre la cantidad de becas, y si en este quinquenio podrían otorgar solo 33 becas nuevas, ¿de cuántas vienen de entregar en el quinquenio anterior? Simplemente para entender comparativamente de cuánto es el recorte de lo que estamos hablando. Sí. Estos dos instrumentos son nuevos, tanto las becas como la oportunidad de empleo juvenil. Es decir, no teníamos este instrumento, o sea, partimos de cero. Okay. Queremos ir a un instrumento complementario porque es la realidad que nos están indicando y marcando un poco el territorio y las condiciones sociales de las cuales partimos. Entonces, esto es una urgencia que tenemos. Sí es verdad que teníamos 400 estudiantes que accedían al Fondo de Solidaridad, claro, condición necesaria, pero también tenemos otra realidad que tenemos que atender a los estudiantes para sostener esto. Hay una barrera social muy relevante en el Uruguay que tiene que ver con la primera oportunidad de empleo. Claro. Para un gurí como los que tenemos nosotros, la primera oportunidad de empleo es un factor crítico y limitante para poder desencadenar otras. Entonces nosotros creemos que ahí podemos apoyar a los estudiantes, a los jóvenes, porque después si se logran sostener en el proceso educativo, la realidad nos indica, en estos 10 años que estamos, que consiguen empleo en algo directamente relacionado a lo que estudiaron. Y eso cambia la realidad del país. Álvaro, y vos hablabas ahora de un caso de estudiantes de Rivera que viajaron a Corea del Sur. En Rivera, no sé si en Rivera ahora capaz que me estoy confundiendo, pero ustedes hablaron de que hay carreras que no van a poder seguir con ese presupuesto. ¿Era en Rivera? En Rivera, sí, ahí sí. Está. Ingeniería de datos, inteligencia artificial. En Rivera, ¿los últimos 2 años no podrían culminarse con este presupuesto? Es una pregunta además muy relevante para nosotros que tratamos de ser muy claros para el Parlamento. ¿Por qué? Porque también el incremento que nos están dando de 4,6%, también ese presupuesto está dirigido para atender procesos inconclusos, sobre todo en la ciudad de San José, en Cerro Largo y en Minas, que estamos inaugurando dentro de 2 meses, el campus regional, pero que le falta oferta educativa para proyectar en los próximos 5 años. En esa ecuación que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas del Parlamento, nos deja fuera una serie de territorios que también tenían procesos inconclusos. Nosotros hace 2 años lanzamos licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Los 2 temas más claves a nivel país, donde el último año en Uruguay, esto no es en Estados Unidos ni en China, en Uruguay la demanda de empleo creció 200%. Y nosotros tenemos los 2 años de esta carrera activados. Obviamente, después 26 y 27 vamos a recibir las primeras generaciones de egresados, pero no tenemos los docentes contratados aún. Nosotros obviamente vamos a sacrificar lo que haya que sacrificar para que asegurarle a cada estudiante que se anotó a esa licenciatura la pueda culminar. Pero necesitamos también la colaboración del Parlamento porque no se trata no solo de estas realidades que estamos impactando ahora, sino el impacto que podría tener para el país. Y ahí es donde está un poco el juego de querer apoyar este tipo de temas. Perdón, ¿ahí qué haces? O sea, tenés que reasignar recursos que van a otro lado. Exacto. ¿Pero de dónde sacás? O sea, ¿cómo hacen ustedes los movimientos de caja para poder garantizarle a los que se anotaron en estos cursos en Rivera de que van a terminar sus cursos? No, es complejo porque significa sacar de otro lado que no tenemos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros seguimos siendo expectantes en esta conversación que inició esta semana y que va a tener 40 días más, de que le vamos a encontrar una solución y fue de los temas más prioritarios que pusimos sobre la mesa para ser claros con los parlamentarios, porque a veces
una pregunta natural del parlamentario es, bueno, si nosotros no tomamos una decisión diferente, ¿a qué estamos afectando? ¿En qué estamos impactando? Tiene esta responsabilidad ponerlo sobre la mesa porque ese dinero no está. Hoy en día nosotros no lo tenemos. Ustedes no pueden... A ver, hoy la UTEC con el dinero que tiene, más este 4 y algo %, ¿no puede sostener la oferta que ya ofrece? ¿No la puede sostener? Lo que sucede es que en el caso de licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial comenzó hace 2 años y por lo tanto el presupuesto quinquenal, digamos, cubre hasta el 25. Entonces 26 y 27, si no hay incrementos, deberíamos exigirle, digamos, a los docentes los 2 primeros años, que suelen estar vinculados a otras unidades curriculares, se proyecten a las 2 últimas, que suelen ser las de más especialización. Ese es un poco el desafío, digamos, que tenemos. Y después los incrementos están dirigidos territorialmente. Entonces, nosotros no podemos decirle, digamos, al Ministerio, vamos a aplicarlo en un territorio en el cual no está escrito en la ley, digamos. Entonces, nos pone en un lugar también incómodo, pero apelamos a que estas cuestiones se puedan corregir. El senador Sebastián Sabini hace unos meses decía qué importante sería que la UTEC pudiera instalarse en Canelones, ¿no? Hacía referencia. Yo no sé si Canelones era uno de los departamentos a los que ustedes proyectaban instalarse, pero sí tenían la idea de pasar de estar en 11 departamentos a 15. Con estos números arriba de la mesa, ¿ese plan se puede concretar de todas maneras o queda en pausa? Totalmente no, digamos, en el sentido de que nosotros para ese objetivo necesitábamos 720 millones de pesos, para ponerlo bien en concreto. ¿Para sumar 4 departamentos? O sea, para llegar a 15 departamentos del país, atender todas las realidades de expansión e impacto territorial, los procesos inconclusos. De ese monto nosotros recibimos 50. Para que tengan una idea, 50 es lo que sale de una carrera de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos 5 años nosotros no podemos ofrecer ninguna carrera nueva en todo el país. Solo podemos hacer certificados, diplomas, actividades de formación continua, que es un poco lo que estamos reorganizándonos ahora para los próximos 5 años. Si es que se mantiene esta situación, vamos a tener que ser creativos, por lo que les digo. A nosotros los que tenemos la responsabilidad de poder compartir el impacto territorial que tiene la UTEC, porque acá, si nosotros logramos incidir en un pequeño territorio, en un pequeño rincón del país, realmente el impacto que tiene es relevante. Porque, para que tengan una noción, estudiantes que ya terminaron el bachillerato, que están prontos para ingresar a la universidad, que no pasaron por la universidad antes, en el Uruguay tenemos unos 75.000 entre 18 y 24 años. De esos, 2 de cada 3 están en el interior. Y tenemos 70% de la oferta de estudios universitarios de grado en Montevideo y el 98% de las ofertas de posgrado concentradas en Montevideo. Entonces, acá lo que está en juego es qué perspectiva de desarrollo territorial y qué modelo de justicia social queremos promover en los próximos 5 años para que realmente la gente tenga posibilidades. Porque ese es el objetivo de la Universidad Tecnológica, transformar realidades y darle pista a esta gurizada que está acostumbrada a que le digan que no se puede, que no puede intentar, que la oportunidad está lejos. Y eso después nosotros lo vemos resentido en otros lugares, porque yo creo que la crisis a veces no tiene que ver con la educación, también tiene que ver con una crisis de motivación, porque si nosotros le estamos diciendo todo el tiempo a toda hora a los chiquilines que tienen dificultades en escritura, que tienen dificultades en lectura, que tienen dificultades en matemática, que no se puede, que no sé qué, esa carga ellos la viven. Y eso es una responsabilidad nuestra, del mundo adulto, no del mundo adolescente ni el juvenil. Y eso es relevante para los próximos 5 años de empezar a transformar esa realidad, darle pistas a esos chiquilines y que puedan demostrar que realmente tienen condiciones para cambiar el mundo. Una cosa sobre la descentralización, ¿no? La Universidad de la República y la UTEC obviamente tienen como objetivos principales expandirse en todo el territorio nacional. Hablando con alguien vinculado a la educación el otro día, decía que tendría que haber más sinergia entre la UDELAR y la UTEC, por ejemplo, para usar infraestructuras comunes, capaz que para hacer unos primeros años en lugares donde está la UTEC, pero no está la UDELAR y viceversa, para atender, entre otras cosas, estas escaseces presupuestales, ¿no? ¿Hay algo de eso en conversación? Sí, de hecho ya ocurre. Por ejemplo, en Rivera nosotros somos parte del Polo Educativo Superior, donde está la UDELAR, está la UTEC, está el ANEP también, por poner un ejemplo bien concreto, y también el Centro de Formación en Educación. Y en Maldonado, por ejemplo, la UTEC funciona dentro de la Universidad de la República. Digamos, nosotros no tenemos hoy en día una sede distinta. Entonces, esa articulación existe. Pero en materia de cursos, por ejemplo... tenemos carreras en común. En común, ahí va. Por ejemplo, el tecnólogo informática, el tecnólogo mecánico, el tecnólogo químico, es una carrera entre UTU, UDELAR y UTEC, por poner un ejemplo concreto. ¿Y ahí se puede avanzar? Sí, ni que hablar. Es parte de la articulación. Yo creo que
con el surgimiento de la UTEC nace el sistema, digamos, también, ¿no? Entonces eso lleva a que el Uruguay empiece a atravesar conversaciones nuevas en términos de perspectiva de pensar como sistema integrado entre distintas instituciones, incluyendo también a la UTU, que es un actor relevante también en el país. Y yo creo que es parte también del desafío en estos próximos 5 años, es decir, generar realmente una mayor articulación. Pasa con el presupuesto, esa es la realidad. Hay a veces un pensamiento mucho más fragmentado a la hora de defender el presupuesto, porque uno va como institución, digamos, y bueno, y esto es lo que nosotros queremos proyectar o contribuir al país, y en realidad no es la UTEC, tiene que ver con cómo es el país que queremos en los próximos 5 años, y la UTEC es un medio junto a otras instituciones, no solo educativas, para lograr un cambio en la educación y en otros temas. Álvaro, y en el periodo anterior, ¿cómo les fue a la hora de negociar el presupuesto? Porque es cierto que van a haber cambios, donde de pronto en el caso de la UTEC se puede mejorar. ¿Cómo le fue? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes a la hora de encarar esta negociación que es compleja? Sí, siempre el primer año, a mí me ha tocado estar en todas las defensas presupuestales desde el origen de la UTEC. Siempre el primer año, además, es el año más difícil, más complejo, porque obviamente no se sabe qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años. Esto de proyectar un país en términos presupuestales es difícil. Y siempre después hemos ido en cada rendición de cuentas a seguir negociando en esta lógica de cuál es el aporte que puede hacer UTEC al país y dónde podemos incidir y en dónde podemos impactar. Y se han encontrado desde acuerdos interinstitucionales, por ejemplo, con ANDE, con INEFOP, con otros organismos que también nos permiten generar mayores sinergias, pero también hasta los más creativos, por ejemplo, en el periodo pasado, las multas de tránsito que ocurren en rutas nacionales, un porcentaje de ese monto, hasta determinado tope, va hacia la UTEC. Entonces, nosotros sí reconocemos la voluntad de los parlamentarios, porque además en la Cámara de Diputados tenemos a los representantes de todos los departamentos del país que saben el enorme impacto que tiene la universidad, para tratar de, con la ley que hay, tratar de ser lo más creativos e ingeniosos para encontrar esos puntos de acuerdo y de encuentro, y nosotros también nos estamos movilizando con otras instituciones públicas y también con el sector privado, que es un aliado también fundamental para tratar de proyectar los próximos 5 años. Pero ya les ha pasado digamos, de que en un primer proyecto se les dé mucho menos de lo que ustedes pidan y después en la discusión parlamentaria avanzar un poco más. ¿Eso ya es la experiencia acumulada también? Sí, sobre todo creo que tiene que ver con el ir demostrando resultados. La UTEC se ha caracterizado por ser una universidad que tiene un seguimiento al mínimo, digamos, detalle de qué es lo que se hace con ese fondo, dónde termina impactando. Por poner un ejemplo, el 99% del presupuesto ejecutado de la UTEC termina directamente en los departamentos del interior. Son pocas las políticas públicas que pueden mostrar ese resultado, es decir, cada peso invertido en esta política pública terminó impactando en el interior, en este departamento, con esta infraestructura, con estos estudiantes, con este impacto. Y eso para nosotros es importante porque hay un estudio que salió hace poco que remarca que la Universidad Tecnológica es la única universidad, tanto pública como privada, que tiene un sistema de indicadores, un informe de evaluación y monitoreo, que se reporta mensualmente, semestralmente y anualmente, donde decimos, acá alcanzamos las metas, acá no las alcanzamos y acá venimos más o menos. Y eso es fundamental para generar confiabilidad al sistema político, de que si no apuestan por la UTEC, apuestan a resultados en el país. Lo que no tiene la UTEC, a diferencia de la Universidad de la República, es poder de presión vía, digamos, sindicatos fuertes, por ejemplo, ¿no? Uno ve la UDELAR ahora, que tiene varias alternativas de presión ante lo que entienden es un presupuesto muy magro. En el caso de la UTEC no, de hecho no hay ni siquiera, digamos, autonomía, no hay digamos, diferentes órdenes dentro de la institución. ¿Y cómo ven eso, ese poder de fuego limitado que tiene a la hora de presionar? Sí, es relativo eso, yo creo, en el sentido de que tenemos mucha cercanía también con los gobiernos departamentales, con los gobiernos nacionales. De hecho, la UTEC es una de las instituciones que más tiene vínculos con toda la agenda política y pública. Entonces, eso nos permite llegar desde otro lugar. Desde los diputados. Veía, por ejemplo, a Rodríguez Hunter de Florida diciendo, vamos a hacer que la UTEC desembarque en Florida, por ejemplo. O sea, tenemos más cercanía con los diputados departamentales que lo que puede tener otra institución, por ejemplo. Y que hablar, y además en el interior del país tenemos casi todos los partidos representados, en términos de las intendencias, pero también de lo que es el gobierno departamental. Y eso te permite otra llegada para entender ese impacto. Por eso el otro día veíamos realmente ese apoyo por parte de todos los sectores políticos. Sí, bueno, ¿cómo hacemos? Porque esa es un poco la dificultad. Acá hay algo que me gusta remarcar. La UTEC sigue siendo hasta ahora, y ha sido así siempre, una política de consenso.
Y eso no es menor. O sea, que uno pueda hablar con todos los sectores políticos, con todos los partidos políticos y te digan, no hay menor duda que es por acá. Digamos, el tema es cómo hacemos. Sobre eso te iba a preguntar, porque la UTEC se conoce como la hija de José Mujica, ¿no? Que fue como el impulsor de esta segunda universidad. ¿Encuentran mayor apoyo dentro del MPP por ser una política que viene de su líder, digamos, dentro del Frente Amplio? ¿O en realidad, como vos decís, capaz que el apoyo a la UTEC en concreto puede venir dado por diputados de diferentes partidos? Hace poco se hizo un homenaje en la CAF a José Mujica y había una frase que remarcaba a alguien que me quedó grabada. El Pepe decía, nadie se salva solo, digamos. Y yo creo que la UTEC tiene mucho que ver con eso de tender redes, tender puentes con todas las áreas, porque así nació la UTEC. Nació de un consenso político. Obviamente que está muy asociado, como en su momento Plan Ceibal uno lo asociaba a la gestión Vázquez. Nosotros somos ese buque insignia, digamos, o ese hijo o hija de lo que proyectó Mujica, ese poder de convencimiento que fue histórico. La creación de una segunda universidad pública, ahora ya pasó el tiempo y lo tenemos mucho más presente, pero en su momento fue una discusión muy fuerte la creación de una segunda universidad, después de más de 165 años que se llevaban con una única universidad pública. Y hay un amplio respaldo, tanto del propio Frente Amplio como del MPP, obviamente, pero esto sucede también en el Partido Nacional, el Partido Colorado, en Cabildo Abierto. O sea, hay un entendimiento de lo que es el impacto territorial de la UTEC y un respaldo, independientemente de la situación presupuestal que estamos discutiendo, el encontrar diferentes mecanismos de apoyo. Porque acá lo que se necesita es un apoyo para construir una política a largo plazo. Eso es fundamental. Hoy, con este presupuesto y con este crecimiento que se plantea, el resumen es, no se puede sostener lo que estamos haciendo y, por supuesto, entonces imposible hacer cosas nuevas. Ese podría ser un título. Exacto, exacto. Nosotros vamos a seguir sosteniendo todo lo que estamos haciendo, vamos a seguir con todos los programas formativos que tenemos, investigando, innovando, emprendiendo. Pero la realidad que tenemos es que hoy en día, por ejemplo, tenemos grupos de investigación que están tratando temas centrales a nivel país, como el tema del riego, como el tema del agua, las energías renovables. Pongo dos ejemplos. Los parques eólicos que tenemos en este país, dentro de muy poquito tiempo, su vida útil va a culminar, va a haber un recambio. Estamos con Salto Grande, que va a tener que tener un recambio tecnológico también. Y la capacidad que tenemos ahí de fuerza laboral, de generación de conocimiento, está con esa agurizada que tenemos ahí. Entonces, esa capacidad que tiene la UTEC para atender los problemas del territorio, lo que está ocurriendo, es eso lo que nosotros decimos y queremos transmitir, podemos ir a más. Nos podemos quedar en estos 2, 3 temas y esa va a ser la incidencia. Pero pongo otro ejemplo. En la ley de presupuesto, invito a la población para que lo pueda hacer, si uno busca la palabra ciberseguridad o inteligencia artificial, aparece en muy pocos lugares. Y en uno de los lugares que aparece es en el articulado de la UTEC, que dice nosotros vamos a apostar a la formación en ciberseguridad, vamos a apostar a la formación en inteligencia artificial, y no es en tema de utopía, sino porque ya lo estamos haciendo y queremos generar más trayectorias y queremos generar más localidades que tengan este tipo de ofertas, porque la gente lo está pidiendo, el mercado laboral lo está pidiendo y el futuro lo está demandando. Entonces, esa es un poco la expectativa que nosotros tenemos, independientemente de la cifra que esté en cuestión. Álvaro, nos tenemos que ir a la tanda, pero te pregunto bien cortito sobre este tema. ¿Cómo estás viendo, cómo se paran los funcionarios de la UDELAR al nombrar persona no grata a Rodrigo Arim, director de la OPP, por entender que fue una persona que estuvo diseñando el presupuesto y que hoy dice, bueno, lo que tiene la UDELAR tendrían que estar conformes con los que se le otorga? ¿Cómo ves esa manera de encarar el conflicto? Yo creo que hay tensiones naturales del proceso de presupuestación porque obviamente hay una expectativa. Para los que trabajamos en educación, investigación, innovación, a veces lo que genera esta frustración en el sentido de que vos ves el impacto. El desafío para nosotros a veces es cómo compartir ese impacto hacia los parlamentarios, los tomadores de decisiones. Yo en lo personal no tengo la menor duda que Rodrigo Arim comprende muy bien ese impacto y que ha apoyado incluso a la Universidad Tecnológica a gestar procesos compartidos, al desarrollo en el interior. O sea, eso no, yo por lo menos en lo personal no lo pongo en cuestión. Creo que a veces la política pública tiene un escenario complejo a la hora de reasignar recursos. No es tan fácil decir, bueno, saco acá, pongo allá. Digamos, hay políticas públicas que requieren también un gasto que hay que sostener, hay que tomar decisiones que no son sencillas. ¿No compartís entonces la decisión de los...? No, en absoluto. Me parece que
el compromiso político, institucional, digamos, creo que no ha cambiado a Rodrigo en los últimos años. Ha sido un ferviente defensor también del desarrollo de la educación en el interior. Y no tengo la menor duda también, desde la oficina de la OPP va a poder contribuir tanto en esta lógica de mirar el desarrollo del interior en un sentido más amplio. En eso no tengo una doble lectura y me parece que bueno, obviamente cualquier agrupación está en su derecho de establecer sus principios y sus decisiones, y en eso es sumamente respetable. Pero creo que en esto no hay uruguaya o uruguayo que no tenga la convicción de que la educación es un agente transformador que este país necesita acelerar lo más pronto posible. Y en eso, sobre todo, quienes están ocupando cargos de responsabilidad política, no está en duda. Bien, Álvaro Pena, consejero de LUTEC, gracias por arrimarte. En próximas instancias, cuando pase el presupuesto, hablamos más sobre el impacto que tiene la Universidad Tecnológica del Uruguay. Buenísimo, gracias Diego. Gracias a ti. Y nosotros vamos a hacer una tanda y volvemos.